La película arranca en mitad de la noche. Tres tipos en un coche, ruidos en el maletero, paran en un lugar discreto, el alto espera en guardia con una pala, el bajito parece que va a sacar una pistola, pero no, saca un cuchillo, más grande que él. El conductor abre el maletero. El retrato de grupo es muy revelador. Jimmy el enterrador, Tommy el carnicero, Henry el cómplice pasivo, el testigo de excepción. En el maletero hay un tipo moribundo, empapado en sangre y envuelto en manteles. Tommy y Jimmy se lían a cuchilladas y tiros con él. Entra la voz en off. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Desde que recuerdo, siempre quise ser un gángster. Hoy en Crónicas Cinéfilas descuartizamos uno de los nuestros. La frase fundacional de Uno de los nuestros sintetiza en forma y fondo el tema de la película, que no es ni el poder, ni la corrupción, ni el honor, ni el deber, ni el sacrificio, ni la familia. Sin complejos, sin justificación, sin idealización, Uno de los nuestros va de gente que no quiere hacer cola. Punto. Todo empezó en 1985. El modelo industrial de los años 80 no resultaba particularmente fructífero para Scorsese, a quien le costaba encontrar financiación para grandes proyectos, mientras rodaba películas pequeñas, El rey de la comedia, Joque Noche y algún encargo, El color del dinero. Un día cayó en sus manos el libro Wise Guy, una no ficción recién escrita por Nicholas Pileggi, basada en cientos de horas de entrevistas con el mafioso retirado Henry Hill. Tras una primera y vertiginosa lectura, Scorsese llamó al autor y le dijo: «Este es el libro que llevo esperando toda mi vida». A lo que Pileggi respondió: «Esta es la llamada que llevo esperando toda mi vida». Inmediatamente se pusieron a trabajar en el proyecto, que tardaría 5 años en ver la luz. La película que imaginaba Scorsese a medida que leía las páginas del libro era tan poderosa como radicalmente opuesta a todo lo visto anteriormente. El póster promocional ayudó a despistarnos y nos indujo a pensar que íbamos a ver otro Padrino. 2 horas y 20 minutos después salíamos del cine con taquicardia, un ojo hinchado, un labio reventado, lamparones de sangre, una pistola en el bolsillo y una experiencia absolutamente irrepetible. A Scorsese siempre le interesó el cine de gángsters, y de hecho una de sus primeras propuestas como autor fue Malas calles, una historia iniciática que transcurría entre los escalafones menores de la mafia italiana neoyorquina. Le llevó mucho tiempo y esfuerzo prepararla, y su personalísima manera de entender el cine llamó por fin la atención de la industria, pero casi nadie quiso verla. Y es que cuando Malas calles llegó a las salas ya había nacido el fenómeno social de El Padrino, una de las más largas dictaduras cinematográficas que se recuerdan. Scorsese no volvería a estrenar una peli de gángsters hasta 1990, pero terminaría haciendo 3, Uno de los nuestros, Casino y El irlandés, lo que induce a sospechar que durante 17 años no le interesó transitar bajo la alargada sombra de la todopoderosa obra de su amigo Coppola. Y no era para menos, desde El Padrino 2 apenas nadie se había atrevido con una propuesta realmente ambiciosa que tuviera lugar en los entresijos de la mafia, y los pocos que lo intentaron obtuvieron resultados irregulares y rendimientos negativos. Fenómeno insólito, en vez de dar cobijo a imitaciones, oportunistas o siquiera obras deudoras, durante década y media fue como si el clan de los Corleone hubiera dejado dicho todo lo relevante sobre la cuestión. Hasta 1990, año en que 3 autores rompieron la omertá cinéfila y casi simultáneamente vieron la luz Uno de los nuestros, Muerte entre las flores y la mismísima El Padrino 3. Muy significativamente, la propuesta de Coppola, sin carecer de elementos más que notables, se salvó en taquilla, pero fue recibida con cierta decepción. La tercera entrega llegaba demasiado tarde, había sido producida a toda prisa y sin verdaderas ganas por parte de su autor, y decididamente no encontró su forma perfecta. Vista hoy, es obvio que envejece con dignidad, pero mucho más deprisa que las 2 primeras, que permanecen intactas. Por su parte, los hermanos Coen se dieron con su deliciosa Muerte entre las flores un batacazo fenomenal en taquilla, aunque los años la terminaron colocando en el honroso lugar que merece. Y Uno de los nuestros, bueno, Uno de los nuestros nos pilló a todos con la guardia baja. Uno de los nuestros es una película sobre orgullo de clase mafiosa. En Uno de los nuestros existen 2 clases sociales, los tipos listos y todos los demás. Los tipos listos hacen lo que les da la gana, no tienen horarios, van armados, cogen lo que quieren cuando quieren. Los demás son los normales, los muggles, los pringados, los que hacen cola, los que no van armados, los que siguen las normas, los que tienen miedo.
Los que se aferran a sus derechos como si los derechos existieran más allá del cañón de una pistola. Parodia cruel, si se quiere, de las películas de James Ivory sobre los problemas del individuo en el frívolo mundo de la alta burguesía, uno de los nuestros nos lleva de viaje al infierno de lo que hace con el individuo el frívolo mundo de la mafia. Uno de los nuestros no se cree mejor que sus protagonistas y es tan superficial y cínica como ellos, con quienes se identifica sin concederles un punto de razón. Igual que ellos dirían lo cogí porque estaba ahí, Scorsese los retrató porque estaban ahí. Sin moralejas, sin adornos, sin altas intenciones, el testimonio de Henry Hill merecía ser contado y por eso fue contado. Una de las cosas que la crítica reprochó a uno de los nuestros fue la falta de profundidad de sus personajes. Tal vez esperaban que Paulie hablara como Maquiavelo, Jimmy Conway como el Rey Lear y Henry Hill como Julio César. Y sí, tal vez todos lo esperábamos, pero lo que nos deparaba la sala era algo sorprendente, la zafiedad del poder sin edulcorantes. Una mirada política, sí, pero sin la pátina científica con que el ideólogo maquilla al político antes de salir a escena. Aquí la herramienta básica del poder no es la razón ni el dinero, sino la violencia. Es la violencia la que consigue el dinero y el estatus. Es la violencia la que establece el escalafón. Y esa es la gran verdad que conocen todos los gángsters, por hipócritas, mentirosos y brutos que sean. Que tus derechos no dependen de los grandes principios ni de los grandes discursos, sino de quién sujeta la pistola y hacia dónde apunta. Los derechos no se regalan, ni se compran, ni mucho menos se nace con ellos puestos. Los derechos se ganan. Esa es la realidad simple y desnuda de uno de los nuestros. Como dijimos al principio, por no ser complaciente, ni siquiera ofrece la épica o la redención de la tragedia, y su protagonista se despide vivo, descalzo y en bata. No, uno de los nuestros no es tanto un estudio de personajes como el retrato de una clase social, la clase gángster. No son los personajes, sino el grupo entero el objeto del retrato. Sus reglas, sus privilegios, sus derechos, sus deberes, sus mitologías, sus convenciones, sus tributos, sus personajes, sus modas y, por supuesto, el precio a pagar por pertenecer al club. A ellos no les congregan allí unos ideales con los que disfrazar sus intereses de clase. Lo que les congrega allí es que no quieren hacer cola. Así de prosaico, si le pides profundidad a eso, te has equivocado de película. Por su forma, por su ritmo, por su montaje, por su estructura, por su uso enloquecido de la voz en off y del punto de vista, por su música, por sus personajes, por su gramática, por su endiablada cinematografía, uno de los nuestros es una película monumental. Yo la vi con 15 años el día del estreno en el Arlequín, un pequeño cine que ya no existe muy cerca de la madrileña Plaza de España, y aún recuerdo perfectamente la sensación electrizante de estar viendo algo único, un clásico inmediato, una obra maestra. El objeto central de uno de los nuestros es la sociedad, la tribu, la cosa nostra, la identidad colectiva. Pertenencia a través de una identidad colectiva generando una sensación de mundo aparte, de familia. Con su código, sus reglas, sus costumbres, sus límites, su jerarquía, sus tabúes. La violencia como pilar básico de los derechos, como herramienta de trabajo e incluso de comunicación. La desmoralización, a través de la transgresión del código, se debilitan los límites, lo que lleva a la inevitable caída. Y finalmente, la desmitificación. El mundo de la mafia empieza siendo una especie de leyenda mitológica y acaba siendo pequeño, decepcionante, humano. De hecho, la sensación de mundo aparte y la identidad de grupo se irán diluyendo en el segundo hemisferio del metraje, terminando por revelar uno de los nuestros como una mirada ácida a la sociedad, a la clase media occidental, utilizando la mafia como espejo deformante. Y ahora sí, suena la intro de Tony Bennett, entran los créditos de Saul Bass y saltamos atrás en el tiempo hasta los años 50. Dijimos que no hay idealización en uno de los nuestros, pero nos referíamos específicamente a la violencia y el crimen. El primer acto, que relata la infancia de Henry Hill, es un pertinente ejercicio de nostalgia. Una mirada benévola, razonablemente inocente y claramente idealizada. Son los años 50 a través de la mirada de un niño. Eso sí, el retrato de época irá perdiendo encanto a medida que vayan pasando las décadas. Desde los inocentes años 50 pasaremos a los divertidos 60, de ahí a los decepcionantes y horteras 70 para degenerar en la gran nada de los años 80, cuando un Henry adicto hasta la última neurona tira de la manta o de la cadena y todo su mundo se va por el desagüe, él el primero. Pero cada cosa a su tiempo, la historia empieza así, con la mirada de un niño. El camino fácil le entra por los ojos porque lo tiene frente a su ventana. En la primera secuencia, el patriarcado gángster está todo ahí. La gomina, los trajes caros, los cochazos, la jerarquía, las joyas para hombres, los juegos de testosterona.
To me, being a gangster was better than being president of the United States. It meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They double parked in front of a hydrant and nobody ever gave them a ticket. Y enseguida llega la sensación de grupo, de pertenencia. I knew everybody and everybody knew me. See, people like my father could never understand, but I was a part of something. I belonged. Y por supuesto, el dinero. At 13, I was making more money than most of the grown-ups in the neighborhood. También flota ya, tras la erótica de la pertenencia y el privilegio, la sensación de vivir al margen de la realidad, de vivir una realidad aparte. I could go anywhere. I could do anything. La contraposición del mundo gángster con el mundo real se hace a través del padre de Henry. Todo el encanto de la época, incluida la música, desaparecen cuando entra en pantalla ese hombre a quien Henry caracteriza con una palabra repetida varias veces, cabreado, y con una imagen congelada dándole una paliza. El rasgo básico con que Henry identifica al mundo real es la frustración. Ese congelado brutal contrasta con la calmada voz en off de Henry quitándonos de la cabeza la idea de estar haciéndose la víctima. Este no es el relato posmoderno del pobre de mí, mi padre me pegaba y mi madre no me entendía. Al contrario, Henry nos dice: The way I saw it, everybody takes a beating sometime. Henry ya ocupa un puesto en el organigrama. Es entonces cuando comete su primera mala acción, señalar al cartero. Un gesto sencillo, pero que tiene mucho peso, además de un reflejo importantísimo al final de la película. Ya llegaremos ahí, entre tanto, dejadme disfrutar otra vez de este plano, ejemplo perfecto de cómo Scorsese maneja la cámara y el espacio que la rodea. Fijaos, plano de la oficina de correos, la bandera medio fuera de cuadro, pero está ahí, presidiendo silenciosa. De la oficina sale un tipo uniformado, un cartero. Bandera y uniforme simbolizan la legalidad, el mundo real. A solo unos pasos, pero separado sin compartir fotograma, espera el mundo de los gángsters, y conectándolos, el dedo acusador de Henry, ese es el tipo. Un gesto sencillo que es el clásico momento clave de una vida. Todos tenemos unos pocos momentos clave donde nuestra vida habría sido diferente si hubiéramos actuado de otro modo. Normalmente los identificamos años o incluso décadas después, no en el momento. En el momento estamos distraídos con los problemas del momento. Este es uno de esos momentos. Si Henry se hubiera callado y hubiera vuelto al colegio, su vida habría sido otra completamente distinta. Scorsese lo sabe, pero decide tratar esta como una secuencia de transición porque en ese momento parece un gesto casual. Pero ya vemos que como secuencia de transición no puede estar rodada con más intención. Ese es el respeto con el que trata Scorsese al espectador. Nos apuntamos la bandera y el dedo acusador de Henry para el final de este análisis. Para ver el nivel de mimo con el que Scorsese trata cada segundo de uno de los nuestros, merece la pena detenerse en esa manera sutil hasta el susurro de usar los límites del cuadro. Uno de los nuestros no es famosa precisamente por su sutileza. Y es en esa falta de sutileza, en esa tendencia al exceso, en esa visceralidad sin filtro y en esa machacona reiteración de ideas donde radican las más llamativas de sus virtudes. De su iluminación colorista y versátil y del constante movimiento de una cámara que realmente no para quieta, rebosan una elocuencia y un colorido casi infantiles en sintonía con el carácter de unos personajes poco dados al matiz. Pero en este atracón de movimientos vertiginosos y de imágenes memorables se cuela una gramática sutil, casi imperceptible, que susurra al oído del espectador contándole la película a un nivel subconsciente mediante 1000 decisiones silenciosas calculadas sin dejar nada al azar. Para unirlo todo, lo más extremo con lo más sutil, Scorsese contó con un maestro del movimiento de cámara, Michael Ballhaus. Volvamos al prólogo del maletero. Como aún no sabemos qué hay en su interior, el maletero es una amenaza que une a los tres amigos en el mismo encuadre. Pero en cuanto la amenaza pasa a ser Jimmy y Tommy, el encuadre separa a ambos de Henry, que tiene su cuadro propio. Esa es la cámara catalogando a los personajes en función de su relación con la violencia, en la que sitúa el eje moral de la narración. Cuando llega la violencia, Tommy y Jimmy están al mismo nivel, mientras que Henry queda siempre en un segundo plano. Y al final está solo. Podríamos detenernos casi en cada plano y este vídeo duraría para siempre, pero así opera continuamente y sin relajarse un momento el encuadre y la planificación en uno de los nuestros. Es una verdadera locura. Con el color pasa parecido. Un mundo en principio realista y dominado por tonos tierra y pastel se convierte en lienzo de las intenciones colorimétricas del tándem Ballhaus-Scorsese,
que dotan de ritmo cromático cada escena y dan a cada color un papel. Por ejemplo, el amarillo señala la codicia, el delito de rutina, el robo sin pistola y sin apenas levantar el culo de la silla. En este plano de rutina laboral podemos contar varios elementos de color amarillo. En el capítulo del Voodoo Lounge, que Scorsese usa para contarnos cómo la mafia expolia los negocios que adquiere hasta que no queda ni la raspa, el color amarillo vuelve a aparecer por todos lados. De amarillo va Conway, el personaje más codicioso, cuando le detienen y ya no es un peligro para nadie. Y de amarillo va el vecino de Karen, delatando la codicia de lo que no es tuyo, en este caso, de la propia Karen. Ese mismo plano está dominado por el color rojo del coche, un uso clásico del color peligro por excelencia que Scorsese y Blumhouse utilizan para los crímenes de sangre o las amenazas serias. El rojo es el color dominante en la presentación de Tommy, el personaje más peligroso de uno de los nuestros. El rojo domina el territorio de los demonios, el infierno. Los robos de Tommy y Jimmy también se iluminan en rojo premonitorio, pues estos dos lo convertirán todo en un baño de sangre. Igualmente, cada aparición del cadáver de Butch está bañada de luz roja, como si el destino quisiera avisarles de lo que acaban de desencadenar. Y en el mismo sentido, pero a otro nivel, el vestido de Karen cuando conquista a Henry es también una alarma avisando de que Karen no es cualquier chica. En las escasas escenas domésticas o familiares domina una cacofonía de color muy poco acogedora, subrayando la impericia de Henry y sus socios, todos ellos unos gambiteros que no paran por casa, para una vida familiar que ellos mismos conciben casi como una tapadera para sus negocios. Otra vez la mirada cínica de Scorsese no sobre la mafia, sino sobre la sociedad. Finalmente, el azul es el color de la oficialidad, de la legalidad, cuando hace referencia al mundo de los muggles. El uniforme del cartero, el traje de Henry cuando decide que se pasa al lado de la legalidad, y mirad el momento exacto en el que el policía de narcóticos corrobora que la ley ha cazado definitivamente al protagonista. Pero dentro del mundo mafia, el azul también señala la autoridad gangsteril. El primero en lucir a esa autoridad mafiosa es Jimmy en su presentación, reflejo de la sensación de poder que inspira al joven Henry. Pero en lo sucesivo esa autoridad recae en Paulie. Este es Paulie ejerciendo la autoridad patriarcal llamando a Henry al orden en la famosa secuencia del nosotros no nos divorciamos, no somos animali. La boda de Henry y Karen está marcada por el color azul porque una boda es siempre un acto de compromiso, de sometimiento a una autoridad superior. Y cada vez que vemos a Paulie en la boda, hay una vela azul en el plano. Ahí, ahí y ahí. Como azul es la bata de Paulie también en la cárcel. Hablando de lo cual, y para terminar con la colorimetría, otro ejemplo de Scorsese usando el mundo gángster como lienzo para en realidad hablar de la sociedad estadounidense, en algunos momentos ese azul autoridad se apoya en los otros dos colores de la bandera estadounidense, siempre para componer un comentario ácido. La primera vez que vemos esa combinación es muy obvia, las fichas del casino clandestino. La siguiente es más sutil, los policías recibiendo un soborno, pero uno barato además. Y otra más cuando un funcionario de prisiones les lleva personalmente a la celda unos bogavantes. En cuanto a la iluminación, el ecléctico estilo de Blumhouse hace gala de la efectiva sencillez del iluminador de batalla cuando dispone de medios. Y es que el prolífico Michael Blumhouse, antes de recalar en Estados Unidos con 45 años, ya había desarrollado toda una carrera en la Alemania occidental, fotografiando para cine y televisión decenas y decenas de series, documentales y películas, 15 de ellas a las órdenes del mítico Rainer Werner Fassbinder, otro narrador múltiple con tendencia no tanto al estilo visual unitario como al desarrollo de todo un universo colorista y heterogéneo diferente en cada película. No puede extrañarnos que Blumhouse acabara trabajando con Scorsese, autor aquejado a su manera de similares patologías. Tras un lustro con un pie en Europa y otro en Estados Unidos, en 1984 dio el salto definitivo y un año después ya estaba rodando Joque Noche, alternando con otros trabajos, entre ellos algún que otro videoclip para Madonna, volvió con Scorsese en El color del dinero y La última tentación. Cuando volvieron a colaborar en uno de los nuestros, Blumhouse era ya un codiciado operador que solo trabajaba con los mejores y repetiría con Scorsese en La edad de la inocencia, Bandas de Nueva York e Infiltrados, su último trabajo importante. Cuando nos dejó en 2017 nos legaba una herencia impagable. Esto ha sido todo por hoy, la crónica cinéfila continuará en el volumen 2. Dale a like si te está gustando, dame una suscribida si te gustó más El Padrino, dale a la campanita de al lado para asegurarte de que no te pierdes las siguientes 2 entregas. No olvides pasarte por mi cuenta de Twitter o por los comentarios aquí abajo para criticar, charlar, proponer temas y películas o simplemente para saludar. Y sobre todo, si de verdad me quieres, comparte este contenido en redes para llegar a más cinéfilos, cinéfagos, diletantes, vagos, golfos y aves nocturnas. Que la fuerza os acompañe.